Y ahora lo que vamos a ver ahora son lo que son las estructuras de control, se llama. Voy a crear ahora mi archivo de las estructuras de control que son básicamente momentos en nuestra aplicación que nosotros queremos, como bifurcaciones, que queremos que tomen una decisión o entre en esa bifurcación, que vaya por un camino o hay, en este momento hay dos tipos de estructuras de control, que son las estructuras de control selectivos, vamos a ver primero, y luego las estructuras de control de repetición, que son las estructuras de control selectivas. Es lo que mayormente en los lenguajes de programación lo vas a encontrar con las palabras reservadas if y else. Estamos preguntando, le estamos diciendo que el programa pregunte sobre si una comparación es verdadera o falsa. Esto más o menos va un poco relacionado con los operadores lógicos. Aquí preguntamos algo como mayor a 3, entonces, el entonces vendría siendo con dos puntos. Haz algo. Podemos colocar haz algo. Y si no, si esa condición no se cumple, un else, entonces haz otra cosa. Esto es lo que se le conoce como una estructura de control. Aquí, por ejemplo, ya empezamos a ver un poco lo que vendría siendo la sintaxis del lenguaje de programación Python, porque aquí identificamos una palabra reservada if, luego hacemos una comparación, una lógica de comparación, y terminamos la línea de código con dos puntos. Luego lo que está haciendo es que hacemos un salto de línea y hacemos una tabulación. Esta tabulación lo que está indicándole es que esta pieza de código o este bloque de código le pertenece al if. Y de igual forma aquí, ¿no? Else, que si esta condición no se cumple, saltas a ignoras lo que está aquí adentro, saltas a este bloque de código. Entonces entra en el else y va a realizar este código que tengamos aquí. En este caso va a ser algo muy sencillo que puede ser que imprima, ¿no? Entonces lo que va a suceder aquí es que el programa se va a ejecutar, va a entrar aquí, va a preguntar si esta condición se cumple y es verdadera. Lo que va a hacer es que va a entrar aquí el código y va a ejecutar este bloque de código y lo demás lo va a ignorar y va a continuar con lo que hay aquí. Para que se vea un ejemplo claro, vamos a colocar en un print, lo voy a colocar antes y luego aquí al final voy a colocar finalizando. Como esta condición se cumple, que es mayor a 3, lo que va a pasar es que va a entrar aquí, va a imprimir si es mayor y luego va a imprimir esto. Y este no lo va a ejecutar. Terminal, la limpio y ahora quiero ejecutar el archivo 5. Mira, aquí tal cual como yo dije, ¿no? Primero hizo el primer print, que es antes del if, luego entró en el if porque se cumplió la condición y luego imprimió la última línea del código de nuestro programa. Pero ahora, ¿qué sucede si esta condición no se cumple? Aquí esta condición no se va a cumplir porque 5 no es mayor a 10. Entonces lo que va a hacer el código es entrar en el else, pero este código de aquí no lo va a utilizar, no va a entrar aquí. Y ejecutamos, ahora dice antes del if, no es mayor, finalizando el código, tal cual como lo tenemos. Entonces, estos son estructuras de control selectivo. Y por ejemplo, esta comparación, si te acuerdas de la anterior sesión de los operadores, nosotros estamos creando variables. Y esa misma variable la podemos utilizar como una comparación. Podemos colocar como que y ya por ejemplo ya sabemos que eso va a ser false, pero este lo podemos utilizar como una comparación. De igual forma, aquí cuando llegue el programa, llega a esta línea, él va a verificar si el valor de esta variable es verdadero o falso, porque ya la comparación la estamos haciendo aquí. Aquí lo que él va a evaluar es simplemente el valor de la variable, que va a ser un valor booleano, verdadero o falso. Aquí como es falso, va a entrar igual aquí el no es mayor. Y de igual forma aquí podríamos hacer las comparaciones tal cual como lo hicimos en el capítulo anterior de los operadores. Podemos colocar aquí un and o igual a 1. Entonces, a pesar de que este resultado aquí es verdadero, pero este es falso, entonces como las dos condiciones no se están cumpliendo, el valor va a seguir siendo falso. Pero si yo aquí ahora lo cambio a 3, aquí va a ser 5 es mayor a 3, es verdadero. Y 1 es igual a 1, sí, va a ser un true, entonces va a entrar el sí es mayor. Y volvió un sí es mayor. Y ahí nos estamos dando cuenta ya cómo se van uniendo todos los conceptos, los elementos comunes del lenguaje de programación. Ya estamos empezando a hacer aplicaciones un poco más avanzadas, ¿no? Y yo creo que con esto es suficiente, por lo menos para una explicación de lo que son las estructuras de control selectiva, el if y el else. Hay otros if, en el if y else hay otra palabra reservada que se llama el if. Vamos a ver qué hace el if. Entonces aquí básicamente es el mismo código, ¿no? Pero además yo puedo ir agregando otro nivel de pregunta en mi condición. Por ejemplo, la variable es true, entra aquí. Pero si no, si yo quiero que haga otra comparación adicional, yo puedo utilizar la palabra reservada, el if. Ya que hacer la otra pregunta, por ejemplo, quiero que preguntes o que quiero que compares si el 3 es mayor a 2 y volvería a hacer, haría un print, el if y es mayor. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Si esta condición no se cumple, no va a entrar aquí,
pero va a hacer la siguiente comparación que va a ser esta. Y en este caso si se cumple, entonces aquí sí va a entrar y va a ignorar el resto del código. Aquí voy a hacer que esto sea un false, voy a colocar otra vez 10 porque esta comparación es false. Entonces no va a entrar en esta condición, pero sí va a entrar aquí. Aquí dice el if si es mayor, ¿te das cuenta? Entonces, por ejemplo, esto lo podemos seguir haciendo, podemos crear otro, hagamos otra comparación. Por ejemplo, es igual a 5. Ahora vamos a hacer que esto falle, que se hará menor. Entonces ya sabemos que cuando llegue aquí no va a entrar porque este es falso, pero cuando llegue aquí tampoco va a entrar porque este es falso, pero este sí es verdadero. Yo ejecuto el código, me dice segundo el if si es mayor. Y así sucesivamente. Yo puedo seguir creando aquí más el if dependiendo de la necesidad de mi código. 3 es igual a 2. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, aquí tengo dos que son verdaderos. Pero si la primer el if se cumple, ya no va a avanzar el siguiente. Y solamente se queda en el segundo el if. El tercero, a pesar de que es verdadero, como ya este se cumplió, esta estructura de control se rompe en este punto porque se está cumpliendo la condición y lo demás lo ignora. Este código aquí lo está ignorando y avanza aquí, al print. También eso es algo que lo tienes que tener muy en cuenta. Entonces ahora podemos avanzar en lo que son las estructuras de control selectivas pero anidadas. Vamos a ver cómo son esos. Y por ejemplo tenemos nuestro if, pero a lo mejor vamos a crear algo como una variable day, va a ser el día 3 y vamos a colocar hour, hora. Y por ejemplo colocamos las 13, o refiriendo que es la 1 de la tarde, y preguntamos si day es igual a 3, por ejemplo. Digamos que este vendría siendo el miércoles. Si es miércoles, lo que va a hacer es, voy a colocar aquí el else, entonces yo le voy a preguntar, y el día 3, y el día es igual a 3, entonces entra en el if. Pero aparte de ese if, quiero que hagas otra comparación que diga si es menor a 12, lo que estoy haciendo aquí es print, hora de trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces si yo coloco que y else, perdón, un else, hora de almorzar. Y aquí en el último else coloco un print. Un ejemplo sencillo, ¿no? Pero para que se entienda el concepto. Aquí esta es mi estructura de control anidada. ¿Por qué? Porque está dentro del if. Entonces, una vez que esta condición se cumpla, lo que va a hacer es que va a entrar en este bloque de código y aquí vamos a poder hacer otra condición. Aquí estamos preguntando si la hora es menor a 12. En este caso es un false. Lo que va a hacer es que va a entrar en el else de este if. Va a imprimir es hora de almorzar. ¿Te das cuenta? Entonces ten en cuenta lo que es el tema de la indentación. La indentación lo que hace es que hace referencia a donde termina un código. Por ejemplo, if, sabemos que el else de este if determina por la indentación, la tabulación que le damos a nuestro código. Este else pertenece a este if y este else pertenece a este if. Más o menos lo puedes identificar por un concepto muy importante en lo que es Python. Y así podríamos ver lo que es una estructura de control anidada. ¿Qué más? Igual otro consejo que te doy es trata de no anidar no tener tantos niveles de anidación en tu código, porque eso lo que hace es que luego el código sea muy difícil de leer. Trata de por lo menos mantener como máximo 2 niveles. Yo hasta 3, pero 2 niveles es suficiente. El código se empieza a ver un poco raro. Trata de que los niveles de anidación no sean los dos. Ahora lo que vamos a ver son las estructuras de control repetitivo. ¿Qué son las estructuras de control? Esto es un elemento común en muchos lenguajes de programación que son conocidos como bucles. Por lo menos en Python vamos a utilizar por ahora lo que son el for, el bucle while. Por ejemplo, ¿qué es el bucle for? El bucle for lo que te permite es iterar, o sea, como que pasar por cada uno de los elementos y durante ese proceso puedes hacer alguna funcionalidad. Imagínate, inclusive las cadenas de caracteres, si te das cuenta que como es una cadena, tiene varias letras, ¿no? O varios caracteres. Puedes utilizar un for para recorrer por cada una de las letras y durante ese proceso hacer algo. Entonces, y también puedes hacer una secuencia de números, por ejemplo, del 1 al 10. Podrías utilizar un for para recorrer del 1 al 10. Vamos a ver un poco en el código para que se entienda. Ya, entonces, por ejemplo, para nosotros utilizar un for en lo que es el lenguaje de programación Python, utilizamos la palabra reservada for. Y aquí nos va a pedir crear una variable nueva que vendría siendo el índice. En muchos lenguajes de programación vas a encontrar que se define como una i y ahí se va a almacenar el valor de cada iteración. Entonces, cada iteración siempre empieza en cero. Entonces, aquí, por ejemplo, queremos iterar sobre una palabra. Vamos, por ejemplo, colocar hola y luego colocamos 2 puntos porque es el fin de nuestra sesión y vamos a colocar aquí un bloque de código y aquí vamos a imprimir la iteración. Entonces, ten en cuenta que lo que va a hacer este código es iterar en esta palabra hola. Entonces, va a entrar 1, 2, 3, 4. Va a hacer una iteración por cada una de las letras y durante esa iteración va a imprimir la letra en la que se encuentra lo que se va a almacenar en la i. Ya, si yo ejecuto este código, lo que va a hacer es imprimir HOLA. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que la iteración es HOLA. De esta forma podemos iterar a través de secuencias de elementos. Otra forma que podemos hacer también es, por ejemplo, si tú quieres dejar un for vacío, dejas así vacío, vas a ver que me va a dar un error. Me está dando un error porque dice que espera una indentación,
implementación de bloque. Entonces, si tú quieres crear un for pero no quieres hacer nada, lo que puedes hacer es haces tab y utilizas otra palabra reservada de Python que es pass. Entonces, lo que le dice el código es cuando entra aquí, pase y continúe con la siguiente línea. Entonces, si ahora yo intento ejecutar mi código, ya no hace nada. Y podríamos crear otro for que diga for y ahora queremos recorrer una secuencia de números. Entonces hay una función incorporada de Python que te permite crear una lista de números que se llama range, la for i in range, y este recibe un número. O bueno, esto tiene varias formas de utilizarse. Por ejemplo, la primera forma de usar es a través de pasándole un entero. Por ejemplo, voy a poner un 10, pero ten en cuenta que la lista de números que va a crear va a ser desde el 0 y un número antes del número que tú le estés pasando, que en este caso va a ser 9, que es el número antes de 10. Ahora, si yo hago un print de la i, que es el elemento donde se está almacenando cada una de las iteraciones, vemos que imprime, va a decir, debería imprimir 0 del 0 al 9. Tal cual como te digo, es 0 al 9. Ahí ten en cuenta eso. Otra forma de utilizarlo es pasarle el número inicial y el número final. Por ejemplo, si yo hago esto, 2, que es el número inicial, y le paso un número, en este caso yo quiero que sea el 10, entonces como el número final es un número antes del número que le pasemos, le tendría que pasar 11. Aquí lo que va a hacer esto es imprimir del 2 al 10. 2, 3, 4, 5. Y además recibe un tercer argumento, que es como el número de pasos que tú le quieres dar a cada una de las iteraciones. Por ejemplo, si tú quieres que haga de lo típico de 2, 4, 6, 8, 10, aquí le podríamos pasar el número de pasos que tú quieres que salte. Aquí lo que va a hacer es 2, 4, 6, 8, 10, así. Ahí está, ¿eh? 2, 4, 6, 8, 10. Esta es una forma de utilizar el range, hacer alguna iteración. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de código. Entonces, aparte de esto, lo que es la estructura de control for también puede recibir un else, que lo que va a hacer es que una vez que termine toda la iteración, todo el recorrido, haz algo. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a hacer es imprimir algo. Terminó el bucle. Aquí, por ejemplo, aquí hizo todo el recorrido y cuando terminó, me dice terminó el bucle. Ahora seguimos. Por ejemplo, aquí, ¿qué más podemos hacer dentro de un for? Dentro de un for nosotros podemos aplicar condiciones. Yo lo que quiero, aplicar aquí un if, el i es igual a 10 o a 2, por ejemplo. Entonces, si en el recorrido donde está el valor de i es igual a 2, quiero que me hagas un print de el número. Pero si no, simplemente hazme un print del i. Vamos a ver qué pasa si yo hago esto. Entonces, mira, si te das cuenta, aquí está haciendo un recorrido 0, 1. Como aquí está identificando que el i es igual a 2, está haciendo la condición que nosotros le indicamos que era que imprimiera el número es 2. Y luego sigue haciendo ese recorrido, que es 3, 4, 5. Y luego imprime lo que es el else del for, que es este de aquí. Podemos aplicar todo lo que hemos visto sobre los operadores aritméticos, los operadores de lógica, que podría ser algo como si el módulo de i por 2, si no me equivoco, es diferente a 0. Quiero que coloques un mensaje que sea es impar, y no que ponga es par. Vamos a ver si esto funciona. Aquí entonces aquí empieza el 0, ¿es par o impar? 3 par. Aquí el 1 es impar, el 2 es par, el 3 es impar, 4 es par, es un número par, ¿no? Aquí por lo menos ya tenemos una lógica que nos detecta cuando el número es par o impar. Y entonces también, entonces aquí por lo menos ya tenemos una lógica un poquito más compleja y estamos utilizando dos estructuras de control, ¿no? Estructuras de control repetitivos y estructuras de control. Y podríamos seguir haciendo más ejemplos, porque además en los lenguajes de programación por lo general hay formas de romper estos bucles. Por ejemplo, dos palabras reservadas que existen son break y el continuo. ¿Qué es el break? Break lo que hace es que cuando llega a ese punto te rompa el flujo y continúe. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el mismo for in range de 11 para que sea del 0 al 10, ¿no? Aquí podemos colocar un 1 para que empiece del 1 al 10. Y ahora lo que yo quiero hacer es preguntar si el resultado de i, el valor de i, es igual a 3. Lo que yo quiero que haga es que haga un break. Entonces esto lo que va a hacer es que va a imprimir del 1, 2 y cuando llega al 3 va a romper el bucle y ya no va a continuar. Que tendré que hacer un print de... Aquí por ejemplo está haciendo un recorrido y el print lo estoy colocando fuera del if para que solamente se imprima con el recorrido del for. Yo inicio el for, empieza 1, hace el primer recorrido por 1, entra aquí y pregunta 1 es igual a 3. Entonces como esta condición no se cumple, lo que hace es que imprime, se vuelve y se repite. Ahora el for va a ser 2. Pregunta 2 es igual a 3. Como no se cumple, imprime el 2. Y ahora vuelve y lo repite. Y esto va ahora a valer 3. Cuando entra aquí dice 3 es igual a 3. Entonces como es true, lo que hace es que entra en el break y se rompe el bucle. Y ya no imprime este código porque no llega aquí, sino que se sale del for y continúa. Sería algo como este, ¿no? Continuaría y entraría aquí. Lo vuelvo a ejecutar. Lo que
haces eso, ¿no? Uno, 2, y cuando llega el 3, como se cumple la condición, se rompe el for e imprime lo que es el siguiente print que está fuera de todo este bloque de código. Entonces, además de ese, está el continuo, que también debería existir en Python. Yo hago lo mismo, por ejemplo, hago un for y in range del 1 al 11, pero ahora quiero que compare if es igual a 3, lo que va a hacer es un continuo y va a imprimir el número. Entonces, esto lo que va a hacer en teoría es que cuando esta condición se cumple, lo que va a hacer es, va a ser un continuo, o se va a continuar su, pero va a excluir ese paso, va a excluir el paso del bucle. Entonces, lo que va a hacer es 1, 2, luego como entra en una condición, lo va a excluir y va a continuar con el cuadro. Entonces, 1, 2, 4, 5, hasta llegar al 10. Aquí me da tal cual como yo dije, ¿no? 1, 2, se saltó el 3 porque como teníamos el continuo, se saltó el 3 y continuó con el 4, 5, 6 hasta llegar al 10. Entonces, este es muy bueno en caso de que a lo mejor tú estás haciendo un programa, quieres excluir cierta lógica o cierto momento en tu bucle, de utilizar un continuo y el break es para romperlo, ¿no? Y de igual forma como el if, también, o sea, de igual forma como hicimos en el if, también puedes anidar for. Y también podrías hacer un on, for y range, y aquí adentro también podrías hacer otro. Pero ten en cuenta que tienes que cambiar el nombre de la variable donde se almacena la iteración, algo así. Veamos qué pasa. Vamos a utilizar un match string. Este va a decir valor de la j. Aquí voy a almacenar la j. Y aquí arriba voy a colocar lo mismo. Pero este va a ser el valor de ahí. Vamos a ver qué sucede cuando yo hago esto. Aquí estoy anidando dos. Allá, aquí me está dando error porque estoy incumpliendo con la sintaxis de Python. ¿Por qué? Porque no estoy colocando aquí el dos puntos. Entonces, si yo hago esto, mira lo que sucede. Entra en el primer recorrido de la i. Luego que entra en el primer recorrido de la i, está recorriendo todas las j, que es del 1 al 5. Luego sale de ese for y vuelve a entrar al segundo recorrido de la i. Imprime del 1 al 5. Luego sale del for y entra el for del i, que es el 3. Luego entra otra vez hacia otro recorrido del 5. Del for j, perdón, hacia hasta el 5. Luego sale y entra el for 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces va entrando. Entra aquí primero, como es el primer recorrido, y aquí adentro hay otro for. Termina todo este recorrido del 1 al 5. Luego se repite este de aquí arriba, va por el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Ahora lo que podemos ver ahora son lo que son las estructuras repetitivas, pero con while. De los while lo que te permite es básicamente casi como el for, ¿no? Te permite hacer recorridos, pero con la diferencia de que el while se va a ejecutar hasta que la condición sea falsa. Mientras que la condición sea verdadera, se va a ejecutar hasta el infinito si es posible. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces, como inicializamos un while, utilizamos la palabra reservada de Python, while, y aquí tenemos que pasarle una comparación. De lo recomendable sería inicializar una variable. En este caso le podemos colocar count, que lo inicializamos con un 0. Y en nuestra comparación le decimos si count es igual, no, es menor a 5. Entonces mientras que esta condición se cumpla, hazme lo que está aquí adentro. Voy a hacer un print de count. Entonces voy a ejecutar esto, pero vas a ver que el programa se va a repetir infinitamente. Voy a explicaré por qué, pero lo voy a ejecutar así como está. Aquí vengo, limpio, ejecuto mi programa y mira, ahí si te das cuenta está imprimiendo el 0 de manera infinita. No se para. Lo que está haciendo es que está tu procesador y tu memoria se está acumulando de proceso y lo puede llegar a poner lento. Aquí lo cancelamos. Ya muchos programas yo por defecto lo cancelan cuando ven que hay un bucle infinito para evitar que se dañe alguna memoria. Entonces aquí lo cancelamos con control C porque es un bucle infinito. Aquí de hecho ya nos está dando un error, ¿no? Que cancelamos el proceso. Entonces vamos a explicar por qué está sucediendo eso. Entonces, lo que yo te dije al principio es que los while va a ejecutar este código mientras que esta condición sea verdadera, ¿no? Entonces como esta condición en este punto siempre está siendo verdadera, ¿por qué? Porque cada vez que se repite esto, el count siempre va a ser menor a 5 porque el valor de count es 0. ¿Cómo podemos evitar esto? O sea, lo que tenemos que hacer aquí es que esto se vaya incrementando en cada iteración. ¿Cómo hacemos eso? Con los operadores de asignación. Ahora aquí lo que tendríamos que hacer es que en cada iteración al count le sumemos 1. Tendría que ser más igual 1. Entonces en cada iteración el count ya no va a valer 0, sino que va a valer el valor actual con más 1. Aquí por ejemplo inicia con 0, la condición es verdadera, cuando llegue aquí va a ser que le va a sumar 1. Ahora en el siguiente recorrido count va a valer 1 y cuando llegue aquí va a ser 1 es menor a 5, verdadero. Pero cuando este valor sea 5, aquí el while se va a romper. ¿Por qué? Porque ya el count es menor a 5. Entonces esto se rompe y vamos a probarlo. Y ahora por ejemplo aquí me está imprimiendo el 4. Vamos, está imprimiendo del 0 al 4, lo cual está muy bien. Yo quiero imprimir el 5, lo que podría hacer es count es menor o igual a 5. Con ese cambio para imprimir del 0. Ten en cuenta que inicia en 0 y en cada recorrido va a entrar aquí. Pero una vez que deje de cumplirse, ya no entra. Entonces antes cuando lo teníamos que es menor, lo que sucedió es que cuando este era 5, le pregunta count es menor a 5, es falso. Entonces como es falso, no entra aquí. Entonces lo último que imprimió es cuando el valor de count era 4. Pero cuando lo cambiamos a igual, ahí sí va a preguntar count es menor o igual
igual a 5, entonces como si es igual, si lo imprime, imprime. Pero para el sexto ya no entra. Eso es algo que tienes que tener en cuenta cuando utilices los while. Y de igual forma, como lo vimos en el for, le podemos agregar un else, que lo que va a hacer es ejecutar algo cuando se termine de recorrer todo el bucle. Fin del bucle while. Primero. Y de igual forma, como explicamos en el anterior, aquí podríamos crear condiciones adentro del while, por ejemplo, otro count 0. Tengo mi while que diga while count da menor o igual a 10, hazme algo, ¿no? Entonces, de igual forma, podemos aplicar lo mismo que vimos en el for. Podemos preguntar, por ejemplo, count igual a 3, que me imprima es 3. Pero si no, que me imprimas el count. Entonces ten en cuenta que la indentación de este segundo print está al nivel del if. Entonces quiere decir que este print le pertenece al while. Y este print, como está dentro del bloque if, le pertenece a este if. Entonces tienes que entender la importancia de las indentaciones Python. A ver si imprimimos esto y lo ejecutamos. Error. A mí me está dando el error del bucle infinito porque no lo estamos incrementando. Aparte de esto, tenemos que hacer un count y le asignamos, le sumamos uno. Lo podemos hacer como antes o también podríamos hacer count más, que es lo mismo que tenemos aquí arriba. Con esto ya debería funcionar. Y ahí me funciona correctamente. 0, 1, 2 y cuando llega el 3, como se imprime el texto, y aunque aquí está también está haciendo 3, 4, 5, claro. Porque a pesar de que está entrando en el bucle, igual está imprimiendo el número. Aquí lo que yo tendré que hacer es agregar un else y esto a meterlo dentro de ese else. Cosa de que si llega aquí, no me va a imprimir el número, sino que solamente me va a imprimir el texto. Y ahora sí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El otro, como estaba fuera del else, a pesar de que esta condición se cumplió, hace el print del 3, pero aquí también está imprimiendo el número 3, porque no hay nada que le detenga que esto se imprima. Entonces aquí de igual forma también podríamos utilizar el continue, el break. Vamos a hacer algo como count 0, while count oro igual a 10. Preguntamos si el count igual a 4, break, que me rompa la ejecución. Pero mientras que eso no se cumpla, imprime. Otra vez el bucle infinito porque no lo estoy incrementando, que es el más igual 1. Entonces ahí hace 0, 1, 2, 3, 4, pero cuando llega el 4 se rompe la ejecución. Y ahora si hacemos lo mismo, pero para un continuo, básicamente el mismo código, y lo estoy repitiendo. Y aquí tendríamos que incrementar el count antes. Y luego aquí haríamos el if igual a 5, hazme un continuo. Luego imprime, ¿no? El count. A ver qué sucede. Vale, ahí sí funciona, mira. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, lo que sucede es que aquí yo hago el count, antes tengo que incrementar el count antes de hacer el continuo, porque si no, entra otro bucle infinito donde está haciendo el continuo constantemente. Ya no ejecuta el resto del código. Cuando utilicemos continuo, asegurémonos de que el incremento de la asignación de la variable de contador lo hagamos antes de.